¿Qué pasa, peña? Por fin se ha acabado 2020 y con él todos nuestros problemas. La pandemia, el confinamiento, el toque de queda. ¿O no? Hemos despedido este año infame con Ana Obregón y Ani Gartiburu de la mano. ¡No se oye! Y también con mucha ilusión. Pero, ¿hay alguna diferencia entre el 31 de diciembre y el 1 de enero? ¿Sirven de algo los propósitos? ¿Cómo explica la psicología esa bajona que nunca perdona después de la Navidad? ¿Dentro? Gameplays. Pero bueno, feliz vida, ¿no? Feliz vida ya, porque a 12 de enero no podemos decir, Darío, otra cosa ya, porque claro, ya se ha pasado la turronada, todo esto, ya estoy a dieta, que yo no te quiero ni enseñar lo que se está cociendo por aquí debajo, porque bueno, en fin, menos mal que pilla aquí el corte. Bueno, ¿qué tal ese fin de año? ¿Viste las campanadas con Ibai? Muy bien, no. Yo no soy apátrida de esos, yo no soy prácticamente un piojo social. Lo tenía puesto en el móvil para darle una view, hombre, que hacerles un favor para colaborar, sí, que necesita views. Necesita views, hombre, son niños twitcheros. Para colaborar, pero no. Yo en TV. Ah, bueno. De toda la vida. Hombre. Y para toda la vida. Hombre, y para toda la vida. Y más si nos paga el sueldo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, de la bajona de Ramona, la bajona de enero, ¿no? Pues siempre, ya sabes, las proyecciones, los propósitos, todas estas cosas que tienes tú, Darío, que luego después acabas no cumpliendo, porque se ha terminado un año. Pero no, sus desgracias. Ponme el vídeo. Hasta la vista, 2020. Tanta paz lleves como descanso dejas. Después de un año de lo más especial, algunos de los miles de bisontes sacrificados para minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus han emergido de sus tumbas. Por decirlo finamente, es normal que recibamos al nuevo año casi con ansia. Pero ¿qué cambia del 31 de diciembre al 1 de enero? Año nuevo, vida nueva. ¿Por qué con cada año nuevo nos hacemos propósitos que no cumpliremos? Nos propusimos apuntarnos al gimnasio, bajar la dosis de pizza. ¿Sirven de algo o son contraproducentes? Make more money. I was, been unemployed since March. Travel more. Lose weight. I wrote cry less. Cry less. ¿Por qué nos ponemos tan tristes cuando arranca el nuevo año? Oh, don't cry, are you? Si se supone que debemos estar esperanzados. Cero dramas, siempre smile. ¿Cómo lidiamos con la bajona que no perdona? Yo no tengo depresión después de vacaciones porque no me he ido. Ay, madre mía. Pero me gusta año nuevo, vida nueva. Bueno, ¿qué pasa? Que yo te explico, ¿no, Darío? No pongas esos gestos porque te los estoy viendo. Es que si no, luego después te lo veo en la cámara. Es que de verdad, la gente... Oye, escúchame una cosa. Que se rige por el calendario gregoriano. ¿No te gusta? Bueno... No soy tan edgy, Ah, vale. No soy tan edgy, pero bueno, yo qué sé. Yo sí, a mí me gusta. Yo vengo cargada de propósitos y sobre todo muy ilusionada porque estrenamos año y programa, ¿no? Con una mesa pues inmejorable. A mi izquierda, Ana Macías, conocida como Soy Cardo. Ella es ilustradora y fan de bajar en pijama al súper. Ah, sí, eso me gusta mucho. ¿Eso te gusta? Es que me siento poderosa y adulta. Pues, un poco. Claro, pues muy bien. Eso está... Bueno, y además que si no la seguís en redes, por favor seguidla porque tiene unas ilustraciones que eso es otro rollo, ¿sabes? Estoy de bajoncito, así que tócame pues el palmito. Exacto, ese es mi rollo. Ese es su rollo. Doctor Santos Solano, ya un regular de esta casa, doctor en psicología clínica y de la salud, pues aquí, de la poronda. Eso no es. Así es, pero bueno, se ha vuelto ya un narcisista, me corrige todo. No, pero ahora, en serio, muchas gracias por volver a invitarme, es un placer y lo sabéis. Y bueno, lo que decíamos antes, que me alegro de estar en un programa menos denso y que vamos a ver otras cosas. Es que en el fondo le gusta el cachondeo al doctor Santos, que yo qué sé. O sea, es que esto en cuanto se abran puertas vamos a flipar. Elizabeth Duval, estudiante de filosofía, escritora, autora de Reina y Excepción y bueno, pues ministra donde las haya, de Asuntos Exteriores concretamente. Ahí la tenemos en París, capitaneando desde su cocina. ¿Qué se cuece por allí? Bueno, pues yo no sé si comparto de estar agradecida de ser un programa menos serio, porque me he traído hasta fórmulas matemáticas para esta movida de la bajona. Relativamente, entre comillas. Maffer, chequea cómo se menea Virtual Diva en redes, consejos de amor y bueno, pues culona que le gusta menear. O sea, quiero decirte, eso no es Maffer. Y además es estudiante de biología, que está hasta la cuca porque les obligan a hacer exámenes offline. Mírala.
en su programa. Así pagamos nosotros, pues para que vayan haciendo otras cosas mientras. Bueno, bienvenida, Maffer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y no por ello, menos importante, Paola Rivero. Oli. Paola Rivero, que bueno, pues es una integrante del grupo Cariño. Además, bueno, tienen la canción para enero, que es La Bajona. Bueno, tienen muchas canciones bajoneras, Carita Triste y un largo etcétera. Pero bueno, yo es que disfruté de ellas en el FIB en su momento y esperemos poder disfrutar también pronto de vuestra música. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Licenciada también en Bellas Artes. Es que tenemos muchos artistas, mucha gente formada, en fin, cosas, ya sabes. Bueno, yo empiezo diciendo que ya sabéis, Kanye West y Kim Kardashian probablemente broke up, la gente idealizando la nieve y poniendo let it snow, let it snow, let it snow, y nosotros casi idealizando la nieve. Idealizando la nieve, sí, y yo casi me dejo la cadera andando, un asteroide que va a caer en el 2022 y todos caput. ¿Os ha pagado ya la bajona? Sí, yo aguanto hasta el día 5 sin llorar. Luego ya... Propósitos de año nuevo. Vale, hasta el día 5 sin llorar. Es bastante. El año pasado lo empecé con un esguince y lloré el día 1 porque me dolía. Y ahora ya voy avanzando un poco. Bueno, ahora es otro tipo de llanto, ¿quieres decir? Sí, más de 2021. Llanto pandemia, un poco. Llanto pandemia. Una risa llanto más de Joker, ¿no? Sí. Más de psicópata, Pues más de... haces la risa Joker. Ah, vale. No es tanto ají. Bueno, ¿tenemos expectativas, Paola, en este 2021? Lo siento por la negativa, pero no. Ya yo empecé en plan de, bueno, ya el 2020 me lo ha quitado todo. No pienso empezar en plan como, bueno, es que me voy a proponer tal, no sé qué, no sé cuánto, no. Semana a semana y que lo que venga, que venga. Y así me sorprende un poco, ¿no? Cosas buenas. ¿Ha sido prórroga de la negatividad que teníamos en el 20? Sí, pero es que, cariño, es que ya... Ya, es mucho tiempo. Sí. Y además que yo soy bastante pesimista, pero bueno, no pasa nada, juego con eso, ¿no? Ah, vale, muy bien. Bueno, un buen ping-pong. ¿Puedes decirnos algo guay? Algo guay, tipo... No, ya sabéis que los mensajes de taza no, pero yo creo que eso es uno de los grandes errores, que tenemos la sensación de que hemos venido al mundo para ser felices y en realidad es mentira. O sea, hemos venido al mundo para ser adaptativos y ahora estamos viendo que ser adaptativo es presente más que nunca. Y bueno, en ese sentido creo que no es cuestión de esperar que pasen cosas malas, pero no de inventarse Claro. a pasar cosas buenas, porque luego... Pues claro, pero bueno, yo creo que esto también nos está reconectando con cosas que a lo mejor antes olvidábamos un poco por todo esto, ¿no? Pequeñas cosas que antes no nos alegraban tanto porque teníamos las expectativas muy altas. ¿Creéis que hemos salido, como un poco los mensajes de taza, que esta vez han sido mensajes institucionales, ¿pensáis que hemos salido más fuertes de esta o...? Yo más estable. O sea, antes era como que me agobiaba mucho por todo y ahora es como, bueno, no pasa nada, relax. Pero también porque estoy más en el presente y pienso menos en lo que va a pasar. Y eso me ha ayudado un montón a relajarme. Bueno, aprovechando este momento alto medievo que acabas de decir, se viene a vivir aquí para que sea todo un valle de lágrimas y ya luego después la gloria nos resarcirá. Liz, cuéntame tu fórmula matemática. Básicamente lo que yo quería decir con la fórmula matemática no es del todo cierto, no existe una verdadera fórmula matemática. Pero eso es igual que la cuestión de la bajona. O sea, yo he venido aquí para decir que la bajona no es verdad, que la bajona es mentira, que no tenemos la bajona porque estemos automáticamente programados para unos días después de, bueno, el segundo, cuarto sábado de enero, no me acuerdo, el Blue Monday, de repente tener la bajona. Que eso se lo inventó una agencia de viajes que sacó una fórmula en la cual supuestamente estaba el clima, la deuda, el salario mensual, el tiempo que ha pasado desde la Navidad, el tiempo desde fracasar en las resoluciones de Año Nuevo, y que esto es mentira. Igual que se ha dicho aquí, esto de que no hay que estar todo el rato con las frases de Mr. Wonderful en la cabeza, pues hay teóricas que también nos hablan de cómo esta cosa de la felicidad y de buscar la felicidad a toda costa es un engaño. Y yo en eso quería citar dos libros, que son el de Eva Illouz, Happycracia, y el de Sara Ahmed, La promesa de la felicidad. Para decir que no es la bajona, no es de repente que en enero haga más frío y estemos más tristes, aunque eso sí que puede tener un poco de verdad, sino que es que los autónomos no cobran facturas atrasadas, es el capitalismo, es el ritmo de trabajo, es volver de la rutina, es volver de vacaciones y es estar un poco en la mierda así en general. Madre Ya está. Buah, chaval. En ese sentido- Estoy flipando con esta apertura de programa. Está bien. Estoy flipando. Lo A mejor. ver, Maffer, yo quería preguntarte, ¿tus navidades han sido más reflexivas y austeras? ¿Crees que se debería de repetir un poco esta fórmula que hemos tenido para próximos años? A ver, yo ya creo que sí que es cierto que a medida que vamos creciendo todos,
ya cada vez como que hacen un poco menos de ilusión, ¿no? Yo creo que también al final nos vamos dando cuenta de que, pero también un poco en la línea de lo que dice Liz, que vamos creciendo y vamos viendo pues a lo mejor que el constructo de la familia no es lo que pensábamos en nuestra cabeza, que no tenemos por qué compartir tiempo necesariamente con gente que porque tengamos lazos familiares nos apetezca estar con esa gente, sino que yo creo que tenemos todavía que ir un paso más allá y decir, no, pues lo voy a pasar con quien yo quiera, porque al final pues sí que podemos adaptar unas épocas felices, pero con las personas que de verdad nos apetezcan, y no necesariamente tiene que ser una obligatoriedad, es decir, que nadie se sienta mal porque haya cenado solo en Nochebuena, o sea, al final es un día más, el tiempo y las fechas tienen la importancia que les hemos querido dar nosotros, así por ponernos profundos. Total, que yo lo que quería hablaros era de un poco, pues eso, de que si tenéis algún truco pues para disuadir este momento de que me estáis hablando pues de bajonero o cualquier cosa. O sea, ya sé que la bajona no existe, la felicidad no existe, pero miénteme con elegancia, por favor, decidme algún truco. Es que yo soy muy dramática. Es que yo igual. Es que yo la paso, o sea, me gusta ponerme con la manta así en la cama igual, con música triste. Y luego me miro desde fuera y digo, ¿qué haces? Porque también me pasa un poco de dramática, pero antes de la cuarentena lo pasaba, o sea, seguía con mi vida, intentaba evadirlo y ahora la sufro. Y digo, si sufro ahora, mañana ya estoy un poco mejor, porque va pues para mira, arriba. Sufrir, ese sería el primer para mí, consejo. Un consejo, doctor Santos Solano. Que realmente, mira, lo bueno es que sabemos que la realidad no es la que nos provoca las emociones. Y esto a veces nos choca un poco, lo que decimos. Enero por ser enero no nos pone tristes. Al final es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad lo que nos lleva a sentirnos de una manera u otra, ¿no? Es decir, con todos estos acontecimientos que acabas de citar, habrá gente que esté contenta y otros que lo vivan como un drama, y todo va a depender del punto de vista. Entonces, bueno, entrenarse en ver las cosas desde diferentes puntos de vista sí que sabemos que ayuda a regular mejor las emociones. Entonces yo creo que eso puede ser un buen consejo. Un buen tip. Entrena tu inteligencia, pero es que yo ya, o sea, me he quedado en operación. ¿Sabes? O sea, que hay que tener juego operación como para ponerme a entrenar mi inteligencia. ¿Alguna tip, Paola? Es que cualquier persona que me conozca y que me vea dando tips para eso, o sea, es que no puedo. Pero bueno, no sé, yo lo único que he hecho es, en 2020 al final estamos encerrados con uno mismo, tal, y yo estaba antes diciendo en plan, estoy bien. Y bueno, pues empecé a afrontar que igual no tanto, empecé a ir a terapia y un poco lo que dices tú, ¿no? Afrontar un plan la ansiedad y todo ese tipo de cosas de una manera diferente. Y yo qué sé, yo en mi ámbito, pues siempre en el ámbito creativo, pues puedes sacar una buena canción, ¿sabes? O puedes, yo qué sé, canalizarlo de una manera completamente diferente, ¿no? Que no todo es malo y quedarse ahí con la batamanta en el sofá, ¿no? Y una cosa, Liz, los parisinos así como están más pajizos, más tristes, ¿piensas que los latinos lo llevamos mejor? La cosa es que es un poco también difícil no estar más triste viviendo en París comparado con el clima de Madrid o Barcelona. O sea, aquí tenemos una cantidad de horas de sol al año que baja un poquito, aquí hace un frío de la hostia, no ha nevado, lo cual siempre fomenta que estemos más tristes porque la nieve es este momento feliz, navideño, de volver a ser un poco niños y lanzarse bolas, pero no creo que haya nada intrínseco que haga a los parisinos más tristes. A otros países más al norte sí, pero yo creo que es una especie de escala infinita en la cual te dices, no, yo no, los del norte, y los del norte encima de ti se dicen, no, yo no, los demás al norte. Con lo cual creo que no hay nada de verdad en esto. Mafer, ¿Qué sentido? ¿Qué le pides tú al 2021? Bueno, o sea, yo la verdad que eso pido que la gente se vacune, la verdad. Como bióloga, es que claro, tú puedes aportar aquí. Claro, yo como bióloga pido a la gente, pues con los conocimientos que tengo yo, que todavía estoy ahí peleando con esos 30 créditos que me quedan, pues, jolín, que la gente confíe en los científicos, que, jolín, han trabajado mucho, no es tan difícil. Yo entiendo las reticencias que tiene la gente con respecto a esto, pero sí que es cierto que, jolín, si lo pensamos con perspectiva, se han puesto los mejores cerebros, o sea, la gente más inteligente, la más trabajadora, la que más ama la ciencia, a tope, todos trabajando en conjunto para, jolín, sacar algo adelante que mínimo va a ser seguro, eficaz, pues también esperemos que sí, pero mínimo, seguro, jolín, ¿cómo no lo va a ser, hombre? Por Dios.
Bueno, muchas gracias, Mafer. Y ya, aprovecho para por si acaso quieres hacer alguna petición hacia ti, pues yo qué sé, algún chato, alguna chata. O sea, lo que yo le pido al 2021 es acabar la carrera porque ya estoy un poco cansada, ya quiero ponerme ahí de ministra o de lo que pille. Oye, ¿algún deseo de 2021? Es que ninguno. ¿Ninguno? No, lo de la vacuna la verdad que me tiene bastante esperanzada. ¿Follar más? No, creo que con eso estoy bien, la verdad. Bueno, ¿ves? Oye, muy bien. Oye, pero también fenomenal. Yo ya tengo un consumo de masturbadores en mi casa, que eso ya es espectacular, es de vitrina. Así que bueno, pues muy bien. ¿Tú algún deseo, Cardo? Yo siempre pido que todo vaya bien, que es muy general. Engloba salud, dinero, amor. Entonces, siempre pido eso en las campanadas. Tía. ¿En serio? Se suele ir bien. Y cuando es mi cumpleaños. Bueno, si lo digo se cumple igual, o sea, no pasa nada. Yo creo que sí. Ya te lo has Que cargado. todo vaya bien. Ya te lo has cargado. Yo creo que lo estás emitiendo. O sea, que eso es, algo vas a recibir. Liz, una petición de 2021. Uy. Yo no tengo peticiones. Yo, salvo cosas que están fuera de mi control, estoy muy contenta con las cosas, con lo cual... Joder, tío, es que tenemos que dejar de traer que se resuelvan. Vale. O sea, el estoicismo presente en esta mesa. Sí. Si la paz está interna, eso, lo demás, pues bueno. Ay. Si hay un golpe de Estado en Estados Unidos, pues bueno, me retiraré a mi casa con mis gatos. Bueno, pero que no, un civil que no acaben war. destrozando el Parlamento. Doctor Santos, ¿cuáles son tus peticiones? Porque tú dedicas mucho tiempo al resto, pero para ti, ¿tú cómo estás? Gracias. Todo el mundo pregunta. Es de las pocas personas que me pregunta esto y te lo Soy agradezco. de las pocas personas que te preguntan cómo estás. Bueno, más allá de mi familia y toda esa gente. Es decir, sí. Doctor Santos. Suelo hacerlo yo más. ¿Qué tal la semana? Me dicen, bueno. Claro. A ver, y no te voy a ayudar mucho con esto. Realmente lo que decía ya, dentro de lo que depende de mí, bien, por ahora, tengo suerte. Creo que para la época difícil que estamos viviendo me considero afortunado, así que bueno, a nivel muy individual que continúe igual. Yo tengo que decir que soy una afortunada, que hay una situación general muy movida y que bueno, pues que sea mejor para todos también. Bien. Daniel, ¿qué nos cuenta Daniel? Hey, bienvenidos a la segunda temporada de Gameplays. Las segundas partes nunca fueron buenas y lo sé porque soy hermano mediano. Vosotros os creéis que la vida es gratis, vosotros os creéis que la vida es una chanza, una broma de mal gusto, pero no es cierto. Las cosas están fríamente organizadas por una élite reptiliana que está oculta entre las altas esferas de la política mundial y todo tiene una razón de ser. La Navidad está ahí para que en la comparativa te duela menos el mes de enero, porque el mes de enero es una puta mierda. El síndrome postvacacional solo existe porque las vacaciones están antes, pero aunque no hubiera vacaciones, el mes de enero sería una putísima mierda. Este vídeo ha sido grabado todavía cuando estoy de vacaciones y ya tengo síndrome postvacacional. Los últimos días de una festividad ya puedes escuchar las campanas fúnebres en el horizonte que vienen, que no se detienen. Se acerca la responsabilidad, se acerca la rutina, el trabajo, el frío. Porque qué mejor momento que reincorporarte en las dinámicas de trabajo del capitalismo que en un mes en el que amanece a las 10:30 de la mañana, anochece a las 6 de la tarde, hay lluvia, ratas y nieve. Odio la nieve, detesto con cada latido de mi corazón a esta hija de puta impresentable que se te pega en la ropa y que hace que los niños piensen que es gracioso agredirse entre sí y, lo que es peor, a otra gente. La cuesta de enero es un término que se utiliza para normalizar y para asumir que todos hemos cometido el mismo error, dándonos más dinero de la cuenta en la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad es una fiesta de ostentación, de compartir y de amor, pero sobre todo de tener las luces de Navidad más chulas en casa, como nos enseñó Betty Lukien. Entonces, ¿le has comprado un iPad a cada uno de tus hijos para que te dejen en paz? Jódete, ahora tienes que trabajar, no tienes dinero. Puedes utilizar todo ese tiempo libre que tienes ahora para volver a recuperar el dinero que te han costado los putísimos regalos y luego ya sí eso volver a un modo de vida normal. El año que viene o cerca de verano, no quedan días de verano. ¿Por qué? Porque estamos en invierno, que es una puta mierda. Soy Team Calor. Aquí donde me veis, entre el debate Team Frío, Team Calor, soy Team Calor. Entonces lo lamento mucho por todos aquellos que tengan que reincorporarse al engranaje este mes.
Espero que lo hayáis pasado bien y que os hayáis metido por lo menos 3 tabletas enteras de Suchar por el ojete, porque no vais a catar de esa mierda hasta el diciembre que viene, no solo por la tradición, sino porque es caro. Pensad en todas las cabezas de langostino que habéis rechupeteado y a ver quién es más feliz, si ellos o vosotros ahora, con la perspectiva del tiempo. No lo sé. ¡Hala! Por la cara. ¡Bumba! Me ha encantado lo de la nieve, tío. Es que estoy súper de acuerdo. Está muy enfadado, nos ha jodido. Si vive encima en Bilbao, pues como va, no... Ya, en Mondragón. No, es verdad, correcto. La cuna de Perdona, Fujitsu, Daniel. Eroski y la ETA. Perdona, Daniel. No, Daniel, te queremos. Siempre eres el mejor. Perdona, Daniel. Y a Madre Lucius también. También, por supuesto. A toda la crew. Venga, a toda la crew. Sí, no, lo que iba a decir, lo que iba a sacar para preguntar aquí a esta nuestra gloriosa mesa, es si en las redes sociales pensáis que se representa bien esta bajona o se intenta hacerlo la triquiñuela, la vieja confiable de las redes sociales de sonrío y si sonrío no pasa nada. ¿Pensáis que se representa? Es que cuando estoy de bajona no toco el móvil, ¿eh? Directamente. Y cuando escribo un tweet lo borro al segundo. Estoy triste y lo borro. Sí, pero porque no permites amparo ajeno. No, porque como estoy de bajona y no me siento como muy con fuerza, ¿sabes? Pues no creo que lo que esté diciendo lo esté diciendo bien o, ¿sabes? No me siento como empoderada y como cómoda y bien. Entonces, pues intento dejarlo a un lado. No sé ustedes, pero yo no. Pero la bajona es cosa de niños pijos ricos y acomodados. A ver, la bajona la podemos entender como tristeza, ¿no? Y la tristeza siempre va a surgir cuando hay una pérdida, que puede ser una pérdida de algo que ya no está o de unas expectativas que vemos que no se van a cumplir. Bueno, y en ese sentido la Navidad, pues estamos de vacaciones, hay un ambiente, ves a gente que te apetece ver o no tanto, por eso decíamos, dependiendo de la persona. Pero claro, volver a trabajar, a lo mejor dejar de tener tantos eventos sociales. Este año es raro de por sí, mucha gente ha perdido a personas queridas, hemos perdido trabajo, pues bueno, creo que en ese sentido es entendible esto, pero bueno, que no quiere decir que todo cause depresión, que la tristeza es una emoción adaptativa como todas las demás, que es algo de lo que nos enseñó Inside Out, la película de... Muy guay, ¿eh? Y Soul también. Muy buena película. Soul es buena también, de Más Pixar. recientita, es verdad. Hay que no, verlo. no vamos a hacer spoiler, pero viene muy o sea, viene en relación con el tema de la con movida. esta Sí, claro, no, claro, no vamos a hacer spoiler. Bueno, ¿tú qué piensas, Ana, amor? Yo creo que este año hay menos bajona que nunca, ¿no? Porque ya ha sido todo el año 2020 mal, pues 2021 hemos empezado normal, como siempre. ¿Y tú te dejas echar un cable? En plan, si pones un tuit de estoy triste, que a lo mejor no es que me da vergüenza a veces poner eso porque me van a decir, qué pesada todo el día triste. Entonces, a veces, es que es verdad. A veces no pongo cosas por eso. Y siempre digo, yo lo que pongo no es mi vida, pero en parte sí. O sea, sí que cuento lo que me pasa, pero digo que no. Tristonda. Tristechonda, eso me lo dijo un amigo, la palabra es triste y cachonda, que es el mood Pero universal. es lo malo de que en realidad emociones básicas no hay tantas y solo nos parece buena una. Eso de por sí es un problema, porque estás negando la normalidad del resto y todos los días vamos a tener muchas emociones que a lo mejor nos parece que estamos haciendo algo mal por tenerlas. Sin embargo, a nadie le vas a decir, joder, qué pesado eres todo el día contento en redes sociales, porque es como algo que es a lo que hay que ir, pero en realidad es falso también, porque aunque tú transmitas eterna felicidad, si tienes un organismo normal y corriente vas a tener todas las emociones. Otra cosa es que se te dé mal identificarlas, que eso ya es otra clave, pero tenerlas las tienes, porque no depende de ti. Son una reacción del cuerpo, entonces, pues bueno. Claro, porque a lo mejor socialmente sí que dices, hombre, es agosto, la gente está de piwis, yo estoy aquí, no debería de estar expresando lo hasta la cuca que estoy, pero realmente estás más hasta la cuca que, por ejemplo, en enero, ¿sabes? O sea, pero que tiene mucho el que ver, mood es estacional. Tiene mucho que ver también con la propia educación, es decir, estamos educados, pues eso, para cuando... O sea, hay que estar bien es estar contento o feliz. Claro. Pero sin embargo, incluso hay diferencias. Tradicionalmente a los chicos nos educan un poco a la alegría y el enfado sí que está bien mostrarlo, ¿no? Es decir, tú cuando te frustras puedes llegar cabreado, cuando tienes ansiedad te cabreas, cuando estás triste enfádate. A las mujeres se os dan permiso otras, pero también vistas desde la vulnerabilidad. O sea que al final la tristeza, la ansiedad es como, joder, es que sois neuróticas, es que sois... ¿Sabes? Que es que también tiene mucho que ver con la propia normalización o no de esto. Bueno, pero menos mal que eso ya se va deconstruyendo poco a poco. Acuérdate, doctor Santos, que estamos trabajando en ello. Y por eso, educación emocional en los coles. Educación emocional en los coles, sí. Mafer, desmuteate. Ahí está, vamos, que lo tenías ya para pulsar en el láser, ¿eh? Así, ¡bunga! Oye, ¿tú te propusiste cosas el año pasado para cumplir?
Jolín, pues la verdad que sí, pero es lo que estaban diciendo, que ya como ha ido todo un poco tan pocho ya no puede ir a peor, entonces yo ya solo tengo esperanzas buenas. No, o sea, quiero decirte, y en vista de que no cumpliste a lo mejor alguno de tus objetivos o propósitos que tenías... No, en realidad sí que he cumplido un montón de cosas que me había propuesto. Ah, vale. Y verdaderamente tampoco ha sido un año tan malo. Un poco como ha dicho Liz antes, pues en lo personal no ha sido tan malo, pero sí que es verdad que entristece ver cómo la situación en general. También es verdad que, jolín, yo al menos tengo más apatía, por ejemplo, con respecto a la universidad, ver cómo a lo mejor que el mercado laboral que ya estaba regular, ver ahora que dentro de nada la gente de mi generación vamos a entrar a ese mercado laboral, ver cómo se encuentra, yo creo que es algo de lo que tampoco hablamos tanto y de hecho como que se invalida un montón las emociones que tenemos nosotros los jóvenes cuando somos los que venimos ahora, estamos empezando, digamos, a vivir una vida adulta y nos encontramos con un muro, que es recesión económica, megapandemia, tal, y encima parece que no podemos quejarnos porque hay otra gente que está viviendo cosas, digamos, que se consideran más graves, ¿no? Claro. Pero bueno, permítetelo, ¿sabes a lo que me refiero? Ráyate. Y vamos, yo me rayo doctora... No, pero tienes razón, esto pasa mucho. Hay veces que se intenta... No está bien dicho este diagnóstico. Sí, tu parte sí. Vale. Pero lo que ella dice es que al final, desde otra lo que decíamos antes, claro, desde un adulto que ha vivido mucho, que un adolescente no pueda quedar con sus amigos no es un problema. Y entonces hay veces que se intenta animar a gente con lo de hay gente peor, pero eso nunca ha animado, porque las emociones tienen que ver con tu realidad, no con la de otros. Exacto, a mí comparar, entonces, fatal. Ser adolescente y que te esté pasando esto, obviamente, es una pérdida. Porque, quiero decir, es una pérdida esto, estar a punto de terminar la universidad y ver que la situación de trabajo no es una pérdida, claro. Pero todavía no tienes hijos ni cargas, ya, da igual. Claro. Pero es que en mi vida... no haberte ido a los Sanfermines, es que a lo mejor le apetecía mucho a Mafes. Eso funciona. A mí pegarme un meneo me apetecía liarme con algún raro en una discoteca y me lo he perdido y es muy triste, la verdad. Tres discos de Bad Bunny sin... Tres discos de Bad Bunny, es que a ver si se va a pasar el tour de moda, Mafer. Quería preguntar a mí personalmente, y creo que es ampliable el resto de gente, el mal común a mí me reconforta un poco. Quiero decir, si pues de los 20... Hay un refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Pues mira, seré tonto, pero consuelo si suspendemos 18 de 20 en clase. A mí me pasaba eso, quiero decir, si yo suspendía, si yo suspendía, pero de repente veía que todos estábamos suspensos, digo, bueno, si yo estoy confinado, pero todos estamos confinados... Pero claro, eso tiene que ver con o sea, hay dos vías, ¿no? Un poco, una, que la pérdida no es tanto porque todo el mundo ha perdido, es decir, que no estoy perdiéndome nada porque nadie lo está teniendo. Y por otro lado también disminuye la culpa, ¿no? Es decir, si suspendemos todos no será mi culpa. No lo habré hecho tan mal cuando a lo mejor hay otra razón. Sí, vamos, es básicamente lavarme las manos y ya. Claro. No, pero claro, eso es normal. Vale. Liz, son los medios... Bueno, di lo que quieras decir y te pregunto para que tú enlaces de esa forma tan... o sea, eres una DJ mezclando temas. Pero pregúntame ya de primero y ya enlazo yo. Por eso te digo, que eres una DJ mezclando beats de unos temas y otros. Los medios han reinterpretado, pues eso, la bajona y son ellos los culpables un poco en parte de infundarnos esta situación o realmente la gente está en la mierda. Pero realmente estaba en la mierda hace 20 días también. Esa es un poco la pregunta. Bueno, pues en un primer momento se podría esperar que en redes sociales hubiera un montón de gente triste, si realmente una bajona de Año Nuevo, y que Twitter estuviera lleno de niños locos que pasean y declaman su tristeza, su aburrimiento, su enfado con el mundo. Pero realmente yo cuando he empezado 2021 he visto una especie de júbilo precisamente de querer dejar atrás todo lo malo y este año inconmensurablemente malo que ha sido 2020. Yo creo en relación con todo eso, como ya decía antes, lo del Blue Monday viene de una agencia de viajes, estrategias de marketing, todas estas cosas y no tienen nada de realmente real, nada de asentado, más allá de esa bajona posvacacional. En relación con lo que estamos hablando antes, de lo que nos hemos perdido, había una frase muy graciosa de Macron aquí, el presidente de Francia, que decía que es duro tener 20 años en 2020. Y es duro, porque yo creo que es siempre lo positivo, es el otro el que nos salva y son esas relaciones, son esos afectos, es el cuidarse con la gente de tu entorno. Y en esta situación, lo más duro del confinamiento casi, o lo más duro de estas cosas, es no poder ver a esa gente. Y yo creo que es lo que más he hecho de menos, por ejemplo, de principios de 2020, que era que yo podía ir con cierta regularidad
a Madrid, donde conozco un montón de mis amigos, y que ahora ya hace un montón que no les veo. Tengo amigos que no veo desde hace casi un año porque vivimos en ciudades distintas y no podemos vernos. De todos modos, yo creo que hay que ser un poco más optimista por este tema de la vacuna y por otros, con el año 2021 que entra, y también que si hacemos caso al refranero, como tú ya has hecho, Inés, año de nieves, año de bienes, con lo cual todo saldrá un poquito mejor. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra. Hombre, hijo, un himno a Peret, es que Olé. no se puede hacer nada, Sí, que sí, Perret sí, pero un refrán, un perret. El perret, bien, pero un refrán válido para la Edad Media. Oye, Darío. Bueno, Hombre. la Edad Media no era tampoco una época oscura, como es esta especie de Estaba mito, muy bien la Edad Media. En la Edad Media también había orgías. La Edad Media estaba muy bien. religiosas. Con 20 años ya pagabas el bonobús de los viejos. De Y ahora. pandemia, que le hemos cogido el En la gusto. Edad como Media por la cuota de autónomos era menor. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, ¿qué ibas a preguntar tú, mi No, amor? sí, que iba a preguntar, Cardo, obviamente la situación mundial es la que es, pero que desde los más media se esté todo el rato con este metralleo de noticias negativas. Uf, No, yo he dejado de ver las noticias desde que empezó la cuarentena. Todo sigue más o menos igual, ¿no? Es que me agobio, o sea, lo veo y la gente además pone noticias de un caso súper aislado y lo ponen como si eso estuviese pasando en todo el mundo y me agobio y no veo noticias, solo veo memes, más que nunca. Y me entero también un poco de las noticias a través de los memes, que es para tener tema de conversación y no quedar como de tonta y ya está. Has hablado tú antes, Paola, de un tema del rollo creativo, precisamente, que a lo mejor pues, te lleva como a hacer más, o sea, más canciones, etc. ¿Has sido productiva en ese sentido esto o te has dado tus chances? Hay veces que sí, y había días en los que me sentía creativa y tal, y digo, pues bueno, pues lo voy a hacer, pero los días que no, también creo que es muy importante, en plan, cuando estás mal y cuando tal, permitirte estarte. Claro. O sea, estás mal y también el hablarlo con gente. Tampoco, antes yo dije, no, como que no lo pongo en las redes sociales, tampoco creo que eso sea algo bueno, ¿sabes? Claro, sí, Me que refiero porque hay que visibilizar también que las personas no estamos felices todo el rato, ¿sabes? Y no sé, perdí un poco el hilo, pero... No, que estábamos hablando precisamente de eso, de que la creatividad, el estar en un punto en el que te lleve a más hilos. Días sí, días no. Sobre todo al principio de la cuarentena yo estaba a tope, en plan de voy a aprovechar mazo porque llevaba muchísimo de gira, era la gira infinita de Las Cariño, que decíamos gira, pero era gira infinita, nunca parábamos. Y fue como, guau, qué guay, unas semanas de relax. Al principio a tope, pero luego ya era como, por favor, sacarme de aquí. Ya, el cuarto brownie, por favor. te atascabas un poco. A mí Ni brownie, yo no sé cocinar nada. Ni lo intentamos, pero bueno, pues yo que sé, a la cuarta pizza, ¿sabes? De Casa Tarradellas. Sí, encima lo de no pedir comida a mí me tenía loca. Yo por una hamburguesa mataba. Sí, ¿eh? Sí, o sea, y es que nos obligó, nos forzó la situación. Oye, ¿y tu canción de 2020? Ay, me has pillado. Bueno, mi artista lo estaba pensando el otro día y es Senra. Me gusta muchísimo lo que ha hecho. George Ezra. No, Senra. No sé ni quién es. Ojo, ¿eh? Ah, el gallego. Senra, sí. Ah, vale. Me gusta mucho lo que ha hecho y Perdón, tal. ¿eh? No. La tienes que escuchar alguna vez. Sí, no. Que mete un... Agua fría. Bueno, pues desde aquí le mandamos un verso. Wow, está regular, ¿eh? Regular la vuelta. Regular. Bueno, Y, sí, perdona, Darío. Ay, madre. igual que puede servir la bajona en dosis como gasolina para la creatividad, sirve para el jijijaja del que tú eres manufacturadora. Es que yo hago jijijaja con dramas, entonces me sirve estar mal. Claro. Pero yo tenía un poco idealizado lo de estar mal para ser creativa y no es verdad. O sea, yo he comprobado que cuando estoy mejor soy más creativa. Ajá. Entonces creo que hay que quitar el romanticismo de la idea de dibujante como... La nieve y Sí. Sí, el agua que- en ningún otro estado. Y a lo Ronald romantiza. McDonald. Yo todos los payasos los odio. Y Ronald McDonald y Joker, joder. O sea, controlar, suprimir. Claro, qué mal O rollo. sea, que no
desechar esa Yo idea. prefiero estar feliz para crear, porque al estar triste a mí me cuesta. Y que lo disfrutas más, ¿no? No creo. Es que eres el comodín de lo que estoy diciendo. Tiene sentido. A ver, como yo no creo, yo de lo que no sé no hablo. A ver, sí que es cierto que creo que tenemos que diferenciar, ¿no? Es decir, una cosa es tener un impacto emocional por algo que puede ser positivo, nos puede provocar tristeza, ansiedad, y a lo mejor eso sí que ayuda a crear como propia experiencia. Yo creo que hay que diferenciar la experiencia de, por ejemplo, un estado de ánimo malo o una depresión, que supongo que no ayudará, porque, como tú dices, los procesos atencionales, a nivel conductual, social, estamos a otra cosa. Y no ayudará, pero a lo mejor una ruptura de pareja a nivel creativo puede venir bien, pero no a lo mejor el día que te han dejado, sino lo que es esa experiencia cuando el día que te han dejado toca llorar, o si es bueno, pues alegrarte, pero que... Mira cómo se ríe el doctor Santos, es que es espectacular. También pienso que eso, en plan, el estar bien todo el rato y vivir de estímulos positivos todo el rato, yo creo que también es negativo. Sí, porque siempre decimos... El aprendizaje, es como un vicio, ¿sabes? Es que el aprendizaje además y lo implica pierdes. que no todo sea bueno, porque yo no he visto a ningún niño que eche a caminar sin caerse, entonces Claro. también necesitamos esas otras cosas. He utilizado muchas veces este refrán, pero hoy vuelvo a emplearlo, y es, si todos los días son un día soleado, ¿qué es un día soleado? Ay, es que soy un bebé gigante. Liz, danos un mensaje sucinto y, bueno, os voy a despedir desde el Zoom, pero yo quiero saber, bueno, pues un poquito tu mensaje de cara a este 2021. Bueno, mi mensaje de cara a este 2021. Yo creo que me vas a preguntar, yo que sé, un verso, una canción también, en cuyo caso habría dicho de Bad Bunny al comienzo de su primer disco de este año, de ya no escribo nada, solo comparto memes, pero añadir a esta cosa que están diciendo el resto, que en absoluto creo que la tristeza o estados de ánimo depresivos sean buenos para crear. A mí me parece que, de hecho, algunas de las mejores cosas que se crean se hacen precisamente desde la felicidad, la ternura, el compartir con lo demás y el amor. Y a mí es ahora mismo eso lo que me mueve y me hace crear y me hace querer compartir cosas, es el amor. Así que yo transmito para este 2021 un mensaje de amor, concordia y entendimiento, y afectos entre todos, que no es lo mismo que estar a la conquista tonta de la felicidad o buscándola, persiguiéndola como si fuera una zanahoria colgando de un palo, sino simplemente a apreciarse, reconocerse, saber esta frase de Italo Calvino, ¿no? Saber reconocer en medio del infierno quién no es infierno y preservarlo y darle espacio. Joder. Bueno, Mafer, un mensaje de 2021, o por lo menos de enero, de las próximas semanas. A mí no me va a quedar tan bonito. Y encima, estáis hablando de la creatividad, yo arrojo una lanza a favor de la gente que no es creativa, y voy a decir que no pasa nada por haberte pasado la cuarentena con el TikTok. O sea, que también es válido, ¿eh? Que es lo que he hecho yo, por ejemplo. Así que nada, pues es un mensaje de positividad, de un poco que parece que se ve un poco de luz al final del túnel, aunque a mí lo personal también me da vértigo lo que viene ahora. Pero bueno, ya está, no digo más porque entonces ya entro en un bucle de pasarlo mal. Si no te lanzas otra vez al tobogán de la Acuópolis, ¿sabes a lo que me refiero? A ver si te va a quemar el culo. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Y nada, pues nos vemos en el próximo programa. Adiós. Chao. Bueno, y tenemos pues nuestra basura gris que nos ha preparado el billete de la semana. A ver qué se cuenta. ¿Pero qué hace aquí? O sea, Sergio Ramos, todo lo mejor de nuestra parte. Yo creo que intentaremos y por supuesto que ganaremos este partido al coronavirus, y una vez más solo puedo decir... ¿Pero por qué ha venido aquí? O sea, quiero decir, esto sabe que no es un hospital, ¿no? Que somos bomberos, que no somos sanitarios. Bueno, este día es idiota. Quiero decir que gracias, ¿no? por venir, pero que nosotros directamente no luchamos contra el coronavirus. Lo hacemos fundamentalmente contra el fuego. Es una cosa completamente distinta. Pero bueno, a ver si se quema algún hospital y tal, pues... Pero creo que no, o sea, no ha pasado. ¿Nadie se lo ha dicho? O sea, ¿quién le ha dicho que...? Pero bueno, gracias, no sé, por plantarte aquí con las cámaras. Como capitán de la selección española y ciudadano, gracias.
Gracias y gracias. Que vuestro ejemplo de trabajo y generosidad sirva para luchar contra este virus todos juntos. Este 2021 le pido a Diego... Oye, mira, que estamos trabajando, por favor. Digo, ¿este Diego por qué sigue? Que lo está cantando. Es que, tío, es que esta persona, este ser, en fin, Greitras, bravísimo. Bueno, vamos a sumar, como siempre, a nuestras charletas bueno, pues a dos chicas. Ruth, 22 años, diseñadora gráfica. ¿Cómo estás, Ruth? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Irene Peris, 24 años, ella es estudiante y trabajadora. Y bueno, pues ahí tiene su estrella colgando. Entendemos que no es la de Belén. No, es que son los adornos de Navidad que todavía no los he quitado. Oye, pues ya estamos a día 12, hay que quitarlo ya. Mira, voy a empezar contigo, Irene. Nada, pues si tú eres de las que no lo quita y aprovecha los LED todo el año, pa'lante. Como tú te sientas. Yo te quería preguntar, ¿te motiva o inspira este arranque de año? Bueno, un poco a partes iguales, es un poco diferente, porque de normal, pues el principio de año siempre suele ser prepararse los exámenes, un poquito de frío tal, pero es que ahora tenemos el coronavirus, o sea, ¿qué podemos esperar de eso? Todo negatividad. Pero también sacar un poquito de parte positiva. ¿Qué es? Claro. No, siempre salen noticias positivas, por ejemplo, las vacunas, siempre hay que sacar alguna cosita. Vale. Bueno, Irene, tú sabrás, no sé si a ti... Es por no sacarle todo negatividad, porque si no yo creo que nos hundimos. Doctor Dre se está poniendo, bueno, el rapero, que estaba malo, le había dado un telele, pero ya está mejor. Ruth, ¿volverá a ser todo como antes, como decía el canto del loco, o no? Ya nada volverá a ser como antes. Temazo, ¿eh? Un temazo de los de... Pues no lo sé, la verdad. A mí, personalmente, yo terminé la carrera hace un mes, entonces... Anda, enhorabuena. Claro, bueno, que no creo que sea el mejor momento de todos para haberla terminado, la verdad. Diseño gráfico ahora mismo, si ya estaba la cosa complicada, encima con un posible confinamiento, el toque de queda, todo lo que está pasando ahora y demás, la cosa está un poco chunga. Entonces, no sé, ¿volverá a ser como antes? Pues... espero que en algunas cosas sí, espero que en otras no. Espero no tener que tener próximamente más exámenes de la universidad sin estar matriculada. Pero sí que no sé. Por ejemplo, los besos fuera, que decía Darío. Y esto es lo que... Claro. Está todo relacionado, Dios mío. Dios mío, el canto del loco Nostradamus. Vale, no, por ejemplo, hablando de perder viejas costumbres de la vieja normalidad, pues yo qué sé, por sacarle un ¿no? Los besos es que ya era una turra eso, ¿no? Además es que yo creo que nos estamos volviendo un poco locas todas, porque yo qué sé, ahora estoy en mi casa, además mi madre es médico, está en el hospital, y es como que yo también estoy como medio confinada en mi casa cuando estoy con mi familia, estamos todos separados todo el rato, yo creo que se nos va a ir un poco la pinza igual, y cuando la cosa pueda estar un poquito como sí que estaba antes, en eso de los abrazos, los besos y demás, que va a ser una faena volver a acostumbrarnos a yo qué sé, yo era una persona súper cariñosa y ahora es como, te quiero dar un abrazo pero no puedo y no sé. Mira, ¿ves eso? Ventajas de las que teníamos la pinza idísima ya de antes, pues mira, ¿ves? Esto no nos ha sobrevenido. Irene, propósitos de 2021, 2021. Joder, Irene, hija. Pero bueno. Sí que sí, tengo propósitos, pero no sé si los voy a cumplir. Es que me he propuesto independizarme, pero... ¿Independizarte? Buen año para elegirlo. Bueno, vale, está bien. Sí, exacto. Está bajando el precio del alquiler. Es el mejor momento. Puedes hacerlo también mediante un método ilegal, como la ocupación. No quiero instar eso. Mejor no. No, era una broma. ¿Y algún propósito? Y por ejemplo, y si no sale eso, ¿hay algún otro propósito que tú digas eso? ¿O te dejas llevar un poco sobre la marcha? No, también me he propuesto terminar de sacarme el carnet de conducir, que eso yo creo que sí que lo voy a conseguir. Yo también lo creo. Es más factible. Irene, tienes una pinta de conductora que te cagas, tía. O sea, ten cuidado. Gracias. No, coches chocones, total. Ruth, ¿tú crees que ha sido la Navidad más sana de tu vida? Sí, bueno, sí.
Sí, a nivel de salud mental también. El hecho de... Es que estamos descubriendo aquí el pastel de que nadie se lleva bien con sus familias, lo cual, pues bueno, me uní yo a esta tendencia en el año 2000, ¿sabes? A ver, sí que ha venido muy bien ahorrarse ciertas charlas, ¿no? En mitad de algunas cenas y demás, ¿no? Intentar ser políticamente correcta todo el rato. A mí, el dejar eso a un lado y estar con mis padres y con mi hermana, que es mi familia más cercana, me ha venido muy bien, ¿no? Seguir siendo como puedo ser siempre, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido aburrida. O sea, yo me he aburrido un montón. Pero bueno... Es que... Ya, a ver, es que también de tanto verles el jeto, pero bueno, también te digo, pues mira, un mensaje de amor y también de cordura, ¿no? O sea, al final ver a las personas que realmente nos interesa y eso yo creo que ha sido como muy positivo. Bueno, chicas, un mensaje para superar la bajona de enero y de 2021 en general y ya os dejo estudiar o hacer lo que queráis hacer, o echar currículums o mirar pisos en Idealista. Eso me va a venir muy bien de los currículums. Claro. Un mensaje, Ruth, venga, cuéntame, amor. Mi mensaje, pues yo, un poco la filosofía que estoy intentando llevar a mi vida estos días, asumir un poco el contexto en el que estamos. Bien. No generarnos inmensas expectativas y bueno, pues no buscar esa felicidad utópica de la que estabais hablando antes, pero sí que trabajar bueno, pues con lo que tengo, pues voy a intentar estar de la mejor manera posible, porque no sé cómo voy a estor el mes que viene, entonces... El doctor Santos se va a quedar sin trabajo porque todo te lo están diciendo ya, todo lo que dices, espectacular. Mejor. Mejor quedarse sin trabajo. Es que esta persona es espectacular, o sea, Santos, no puedes parar. Irene, mensaje de 2021. Un poco como Ruth. Pues ir poquito a poquito, sacando las cosas buenas sin agobios y haciendo las cosas que nos gusten. Chicas, muchísimas gracias, Irene, Ruth, por haber estado este ratito con nosotras y nada, pues yo qué sé, recomendad el programa para que no seamos más en esa masa que llaman INEM, ¿no? Muchas gracias, chicas. Un saludo y feliz pues enero. Bueno, Ana, te toca a ti iniciar una ronda, la ronda del, bueno, pues eso, de la mensajada para enero. Pero no tengo que mirar a ninguna cámara, ¿no? O sea, ¿Te gustaría? No, es que me he puesto nerviosa. Yo creo como el mensaje del rey, así como mira. No, pero el mensaje del rey, ten en cuenta, ¿te acuerdas que iba como en delay? Sí, lo hacía mal. Lo hacía fatal. Sí. Para una cosa que tenía que hacer el hombre. Ya, no es tan complicado, ¿no? Bueno, voy a mirar a ti, te miro a ti. Venga, y yo a ti. Mi mensaje es que viváis todos, estoy mirando a todo el mundo, que viváis el día a día y que no os agobiéis con el futuro y que no os flipéis con los propósitos, porque hay mucha gente que dice voy a hacer cosas que en realidad sabes que no. Entonces es mejor propósitos pequeños y a tope de presente. Carpe diem. Carpe diem. Por ejemplo, poner una lavadora. Propósito... Exacto. Misión a cumplirse. Exacto. Puesta. Exacto. Tenderla. Otro rollo. Cholo Simeone. ¿Verdad? Partido a partido. Dale, papá. Claro. No como el resto de equipos que juegan el último nivel. Bueno, pues cállate, porque el otro día... No sé qué ha pasado, creo que han bajado o sea, un equipo de estos catalanes Ha desaparecido, lo han disuelto. Sí, lo han disuelto. Cállate. Tenéis que ver El Pionero, ¿eh? Yo siempre recomiendo esas cosas con el imperioso y Jesús Gil. Bueno, nada que ver. Empezad vuestro año con propósitos de verdad, no con mierdas. Doctor Santos Solano, por favor, algún mensaje, alguna risa, alguna jocosidad. No. Nada, bueno, yo creo que en relación a lo que ella decía, el mensaje es, bueno, lo divido en dos partes. La primera, ajustemos expectativas, ¿vale? Es decir, que a lo mejor nos están empezando a venir buenas, malas noticias, vamos a ajustar expectativas para que luego nos sintamos capaces de llegar a ellas y no tengamos la sensación de que nosotros somos los que no estamos a la altura, sobre todo con el tema de los propósitos. Y por otro lado, independientemente de que nos depare el futuro que no depende de nosotros, lo que os decía, vamos a normalizar todas las emociones, vamos a darle cabida, vamos a ver que todas son útiles y sobre todo que son compatibles, ¿vale? Que no hace falta estar todo el rato contento, todo el rato triste, sino que de la tristeza también puede salir alegría, del malestar puede salir crecimiento, es decir, que puede ser bueno. Vale. Así que bueno, ese es el mensaje. Ahí.
Espectacular. Muy bien. Espectacular. Paola, amor. ¿Y ahora qué digo yo? Pues tú di lo que quieras, como si te quieres, yo No, qué sé, pues cagar en alguna deidad o cualquier cosa. La conclusión que he sacado de esto es que se viene vacuna, se viene morreo, se viene fiesta, o sea que realmente, ¿no? Se ¿Todo viene- bien? se viene- Está bien, y aceptarse uno mismo, en plan, a convivir con uno mismo, con las circunstancias y tal, y ya está. Si es que todo no es tan malo. Se vienen Y conciertos si de se las acaba el cariño. mundo, pues mira, se acaba el mundo y ya está, pero bueno, Que el fin del no te mundo- quiten lo bailado. Exacto. Y Que ya el fin está. del mundo te pille bailando y que el escenario te tiña las canas. ¿Qué diría Chabela Vargas? Sí, Ahora, eso es lo que 27 te- años en los festivales me va a coger ya. Bueno. Me ha quitado la juventud el coronavirus. Bueno. Uy, la juventud. Me ha quitado la juventud. Pero bueno, siempre voy a parecer que tengo 18 años o 16. El otro día me pidieron el carnet para pillar cerveza en un chino. Eso está muy bien. Aquí, sin embargo, uno de los codirectores del programa ha dicho, cada vez pareces más mayor ahí en el programa. Y yo digo, anda. Bueno, Muy bien. pues no. Es por mi aspecto por acá. Yo tengo un mensajito cortísimo. A ver. ¿Puedo darlo? Bueno, claro, tú di lo que quieras, Gracias. amor. ¿Cómo no vas a poderlo decir? Gente, ¿qué tal? Mi mensaje y mi reflexión va sobre lo de propósitos de año nuevo. ¿Os acordáis de lo que he dicho antes de si yo suspendía, pero suspendía el 98% de la clase, me importaba menos? Por eso fallan los propósitos de año nuevo, porque los iniciáis el mismo día que los inicia gran parte de la población. Elige, por ejemplo, empezar los propósitos el tercer jueves de abril, la primera noticia de una señora de 60 años que haya parido, la segunda soplapollez que diga Feliciano López del año. Escoge tu día, haz lo único y empieza tus propósitos ahí, no cuando todos lo hagan, porque si no es muy fácil dejarlo. Es como, bueno, si todos lo hacen... Eso es, bien dicho. Nada de bajona, mucho ánimo. Vamos a ese 2021, mira, me lo he comido ya. Y sobre todo, y más importante, mañana tenemos un programón de odio en las redes y la polarización. Fíjate, ahora con todo el tema de EU y EU, que está todo súper caliente. EU y EU y súper tendente. Bueno, y síguenos, por supuesto, en todas nuestras redes, todas toditas, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, y ya no tenemos más porque ya gestionar 4 las personas que tenemos es suficiente. Que no les da tanto de sí el tiempo, hombre. ¡Adiós!